Muy bien, pues vamos al tema del día de hoy. Hoy iniciamos una sección muy importante para la comprensión de la persona y el mensaje de Jesús. Y ese tema es reino de Dios. Es un símbolo que utiliza Jesús para hablar de una realidad que él ve ya presente en medio de los seres humanos. Hola, ¿qué tal? Sin duda, esta es la temática que, que capta la atención. Podríamos incluso decir que Jesús fue un predicador monotemático en este sentido. Toda su predicación, toda su enseñanza, todo el empeño de su vida fue relacionado con este tema del reino de Dios. Por él dio la vida. Él no entendía su existencia desvinculada de este gran tema, que no es que Jesús se lo haya inventado de pronto, sino que tenía ya sus raíces en la tradición de su pueblo, de Israel, en el Antiguo Testamento, la tradición teológica y espiritual de su pueblo. Él retoma este símbolo y lo transforma, le da una significación específica. Y entonces, a partir de esta clase, y yo creo que las siguientes dos, hablaremos sobre este símbolo reino de Dios. Pero hoy específicamente quiero abordarlo desde un punto que puede ayudarnos a comprender la actualidad, la pertinencia que el mensaje de Jesús tiene para el mundo contemporáneo, aprovechando esta, esta próxima fecha en la que se celebrará a la mujer, ¿no? Porque algo que suele pasar desapercibido en el mensaje de Jesús es la predilección que él mostró por los grupos, digámoslo así, los grupos vulnerables de su tiempo. Es verdad que Jesús ha sido considerado muchas veces como un revolucionario social, pero se le suele ubicar mucho más en el contexto de la lucha social para liberar a los pobres, a los oprimidos socioeconómicamente. Pero esto es solo un aspecto de su lucha. Él luchó y reivindicó los derechos de muchos grupos vulnerables, claro, ubicados en su tiempo, pero que hoy siguen sin duda estando presentes en nuestra sociedad. Y entonces el día de hoy quiero fijarme en la relación y la importancia que Jesús le dio a la mujer dentro de su ministerio, dentro de su vida pública, digámoslo así. Entonces el tema, no se me vayan a confundir, por cierto, porque he puesto ya las carpetas con el material del día de hoy, pero también del próximo jueves. Y el tema es el mismo, digamos, el tema común del reino de Dios. Pero hoy específicamente abordaremos la relación de Jesús con la mujer. Y es allí en donde les he colocado una lectura que ustedes abordarán y a partir de la cual elaborarán su entregable que ya les explicaré en su momento. Yo solo quiero dar algunas líneas o algunas precisiones que nos permitan comprender mejor la importancia que tiene este tema para Jesús y para el mundo contemporáneo.
Como verán ustedes en su lectura, la mujer era sin duda uno de los grupos más vulnerables en el tiempo de Jesús. Al lado de los niños, pues nosotros tenemos una imagen así muy romanticona de los niños. Hoy tenemos esa mentalidad, pero en el tiempo de Jesús los niños ni siquiera eran considerados seres humanos, con pleno derecho, digámoslo así, hasta que sucedía algo dentro de su sociedad. Pero las niñas y aún las mujeres ni siquiera tenían esta posibilidad. El niño tenía la posibilidad de que, si era varón, claro, después de hacer su famosísimo bar mitzvah, que era o sigue siendo un rito de paso, digamos, de la infancia y de la casi no humanidad a la adultez y por lo tanto a la pertenencia de pleno derecho al pueblo de Israel, y entonces adquiría derechos, se le hacía visible, digámoslo así, ¿no? Eso al varón, pero la mujer no tenía ni siquiera esta posibilidad. Entonces, grupos vulnerables, fundamentalmente la mujer, el niño hasta que dejaba de serlo, el niño varón. Desde luego también un grupo muy amplio, genéricamente llamado pobres o pecadores incluso, dentro del cual cabían muchas situaciones de personas, como era efectivamente la pobreza económica, pero también la enfermedad, pero también el estamento de aquel que no se consideraba como cumplidor de una serie de normas, de un código ético, religioso. Todos cabían en ese grupo llamado de los pobres o los pecadores. Todos esos grupos eran excluidos, eran expoliados, eran de algún modo sojuzgados, oprimidos por los poderes políticos y económicos de su tiempo. Y de parte de ellos, de todos ellos, se puso Jesús. Y eso finalmente pues le llevó a la muerte, a ser asesinado, ¿no? Veamos la relación de Jesús con las mujeres. Si ubicamos a la mujer, les voy a dar solo ejemplos para que se den ustedes cuenta que si hoy la mujer sigue teniendo que luchar por sus derechos y por la equidad, hoy sigue eso siendo una realidad. Bueno, en aquel tiempo era, y en aquella sociedad, en aquella cultura, esto llegaba a niveles que hoy ni siquiera nos podemos imaginar, al menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por ejemplo, una mujer era considerada objeto, no persona, no sujeto. Era un objeto que era propiedad del varón. Y el varón prácticamente podía hacer con la mujer lo que él quería. La mujer era o propiedad de su padre, primero, o después, casada, era propiedad del marido, propiedad, así, literalmente. Como dice en el Antiguo Testamento, el llamado Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, los 10 mandamientos famosísimos, seguramente han ustedes escuchado hablar de ello. Hay una serie de prohibiciones que Dios le da a su pueblo.
no robar, no matar, etcétera, etcétera. Y entonces en uno de esos mandamientos dice, no desearás, todo es dirigido al varón, porque pues el varón era el que contaba, entonces va dirigida esa ley al varón. Y entonces le dice, no desearás, y le pone una serie de objetos pertenecientes al varón que el otro no debe desear. Y entonces dentro de ese elenco de objetos propiedad del varón, pues está su casa, está su burro, está su buey, está su, etcétera, etcétera. Y, oh sorpresa, aparece la mujer. No desearás a la mujer de tu prójimo, porque es propiedad del otro. A ese grado de denigración llegaba la mentalidad de ese tiempo para la mujer, ¿no? Existía la posibilidad incluso para el varón de darle lo que llamaban ellos una carta de divorcio, de repudio a la mujer casada, ¿no? Solo el varón tenía este derecho, evidentemente, la mujer no. Pero el varón tenía dentro de la ley una serie de pues circunstancias que le permitían darle esta carta de repudio a la mujer. Y prácticamente, bueno, si a la mujer un día se le quemaban los frijoles, ¿verdad? Por lo que haya sido, o simplemente no le gustaba al varón el sabor del guiso, ya eso era suficiente causa para darle esa carta de repudio. ¿Qué sucedía con la mujer que era repudiada, con la que se le daba esta carta, este libelo, digamos, de repudio? No, ahorita les voy a decir por qué las apedreaban. No, lo que sucedía era que se quedaba totalmente desprotegida, porque perdía el honor, los ojos de aquella sociedad, perdía el honor y entonces pues una mujer deshonrada difícilmente volvía a ser aceptada por su padre. La única posibilidad que tenía que tenía la mujer para salir bien librada era que algún pariente, ¿verdad?, que tuviera pues algo de ingreso, algo de dinero, pues, quisiera recibirla en su casa. Pero si esto no sucedía, y dado que era un pueblo eminentemente pobre, era muy raro el caso de una mujer repudiada que tuviera familiares con posibilidades económicas. La mujer no podía trabajar. Entonces la mujer quedaba, digamos, fuera ya del conjunto de propiedades del varón. Entonces la mujer quedaba realmente desprotegida, porque como no podía trabajar, pues no se podía ganar el sustento. Si no tenía quien la recibiera, no le quedaban más que dos caminos. Algunos estudiosos de las sociedades de aquel tiempo hablan de un número de hasta el 90% de casos en los que esto sucedía con las mujeres repudiadas. ¿Qué les pasaba? Una de dos. O se dedicaban a la mendicidad o a la prostitución. Ahí no era de que la mujer eligiera, ¿verdad? Ah, pues yo quiero vivir de la prostitución y ya está, una elección libre y bueno. No. Era totalmente orillada por las circunstancias, porque no le quedaba más remedio. Y entonces entraba en la categoría de los llamados pecadores, expulsados de la sociedad, repudiados, sin derecho alguno. Es decir, totalmente vulnerable quedaba la mujer. ¿Hasta qué grado llegaba la hipocresía en esa sociedad? Que bueno, los mismos estudiosos de la sociedad de aquel tiempo dicen que
la mayor parte de los varones, hasta en un 95%, utilizaba, digámoslo así, los servicios de las prostitutas. Pero al mismo tiempo, esas prostitutas eran consideradas pecadoras, totalmente despreciables, poco menos que seres humanos. Si le hablaban a un varón en la calle, en público, entonces se les podía aplicar la pena de la lapidación hasta la muerte, nada más. Por eso, por hablarle a un varón, y más si ese varón era un rabino, por ejemplo, o alguien importante, ¿no? Económicamente, qué sé yo. Hablarle al varón significaba que podía morir apedreada, lapidada, ¿no? Bueno, en este contexto, eh, Jesús se torna alguien verdaderamente incómodo para su sociedad, porque les voy a dar un ejemplo. Hay un texto en los evangelios, los escritos cristianos, que nos cuentan precisamente cómo era Jesús, cuáles eran sus características, cómo se comportaba, cuáles eran sus valores, ¿no? Hay un texto en el que precisamente unos representantes de la ley pues se acercan a Jesús porque pues ya lo consideran peligrosón, ya anda ahí soliviantando gente y entonces pues se quieren deshacer de él. La manera más fácil de deshacerse de él era, digamos, mostrando públicamente que era un transgresor de la ley religiosa. Y entonces le llevan a una mujer que ha sido, digamos, tachada con las manos en la masa, ¿verdad? Con un varón en un acto de adulterio. Y entonces se la llevan a Jesús. Jesús está sentado, que era una posición muy común para los rabinos cuando iban a enseñar algo. Se sentaban, Jesús está sentado, entonces va a dar una enseñanza importante. Jesús era un rabino, no rabino de escuela, pero era un rabino carismático, reconocido por el pueblo. Entonces sus palabras eran importantes, eran tomadas en cuenta. El rabino era considerado por el pueblo como un representante de Dios, tal cual. Entonces, Jesús está sentado, va a dar una enseñanza importantísima. Y entonces le llevan a la mujer. Y esta mujer ha sido, pues, tachada en adulterio, tú sabes lo que dice la ley, pues hay que apedrearla, y pues ya llevan preparaditas las piedras, ¿no? Entonces lo único que están esperando, pues, es que Jesús, pues, diga que sí, que hay que cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés, por cierto, era considerada ley de Dios. O sea, no era solo la ley de un ser humano, no, era Dios mismo que a través de Moisés daba la ley a su pueblo. Y estamos hablando de un pueblo con mentalidad teocrática. Para nosotros es difícil entender eso, porque para nosotros hoy, por ejemplo, hay pluralidad religiosa, valoramos la pluralidad religiosa. Para el pueblo de Israel eso es una blasfemia. Pero solo hay un Dios y es el Dios de ellos, y es un Dios que se ha comunicado con ellos y les ha dado una ley. Pues hay que obedecerla, pues es ley divina. Ok. Entonces le dicen a Jesús, pues Moisés mandó esto. ¿Lo que dices? Y entonces dice el texto, muy chistoso, ¿verdad? Que Jesús está sentadito y está escribiendo con su dedo en la arena. Lo más seguro es que Jesús no sabía escribir, pero el texto dice que Jesús estaba escribiendo. Porque esto tiene una connotación o una intencionalidad teológica por parte de quien escribe eso.
Así como Dios había escrito con su dedo, decían las tradiciones sagradas de Israel, con su mismísimo dedo había escrito las leyes en las tablas de piedra, las tablas que le había dado a Moisés. Así ahora Jesús escribe una nueva ley, pero la escribe curiosamente en tierra. La tierra simboliza el mundo del hombre y más específicamente el mundo de las relaciones humanas. Entonces, fíjense lo interesante. Los representantes de la ley precisamente son aquellos que se presentan como quienes detentan la autoridad máxima de parte de Dios, que es la ley. En cambio, Jesús se presenta como un nuevo legislador, pero ya no es un intermediario como lo fue Moisés, sino que él mismo está escribiendo una nueva ley que debe regir las relaciones humanas. ¿Y cuál es esa ley? Ese es el meollo del asunto. Jesús entonces se levanta y se dirige a los representantes de la ley y les dice algo muy sencillito. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Reconocer que se estaba libre de pecado era ir en contra de la misma ley, porque la ley decía que todos los seres humanos pecaban y por eso necesitaban el culto para purificarse. Eso decía la ley. Entonces ellos han caído en su propia trampa. Jesús los ha metido en un callejón sin salida. Entonces ellos reconocen que pues no están libres de pecado y entonces pues no pueden arrojar la primera piedra. Y entonces empiezan a retirar uno a uno. El evangelista está queriendo decir, la ley nada puede ante Jesús. Jesús es la nueva ley. Y entonces Jesús se presupone, aunque no lo dice el texto, pero se presupone que la mujer está arrojada en el suelo, tirada en el suelo. Porque dice el texto que Jesús se levanta, ve a la mujer y entonces la levanta, la toca, lo cual es ya provocativo, porque los rabinos no podían tocar a un pecador, porque según el pensamiento de aquel tiempo, se les pegaba el pecado, se hacían impuros. Y entonces a Jesús esto pues le vale un pepino, ¿verdad? Y entonces toma a la mujer, la levanta y le dice, mujer, ¿nadie te ha condenado? Pues yo tampoco te condeno. Es el código de la misericordia el que impone Jesús. Esa es la nueva ley que debe regir entre los seres humanos, la solidaridad, la compasión, la empatía, el no juicio, la no violencia. La levanta y le dice, ve en libertad, yo no te juzgo, yo no te condeno. Ese es el nuevo código. Eso es ya muy provocador, porque Jesús está yendo en contra de la ley, incluso la ley divina, con tal de defender a una persona a la cual se le estaba vituperando, se le oprimía, se le hacía pensar que no tenía dignidad, que incluso merecía la muerte. Entonces, este es un primer gesto profético muy provocador de Jesús. Los gestos de Jesús, como lo vamos a ver después más a fondo, es decir, las acciones que realiza Jesús, todas están vinculadas con su mensaje sobre el reino de Dios, todas. Para Jesús, el reino de Dios significa el reinado de Dios en medio de los hombres. Y entonces Jesús va a desglosar las características de este reinado de Dios. En primer lugar, es un reinado de misericordia, de protección, de acercamiento a los más vulnerables, a los que peor lo pasan en esta sociedad. Otro ejemplo muy claro.
refiriéndonos otra vez al repudio o al divorcio que se concedía a los hombres. Se acercan a Jesús y quieren tentarlo nuevamente y le dicen, maestro, pues resulta que la ley de Moisés permite el divorcio, el repudio a la mujer. ¿Tú qué dices al respecto? Y entonces Jesús les dice, bueno, a los antiguos se les dijo eso, pero yo les digo a ustedes que en el principio, salud, esto no era así. Lo que Dios dice Jesús, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que está haciendo Jesús es declarar la vinculación irrompible en el matrimonio. Es lo que hoy la Iglesia Católica toma como fundamento para asegurar o enseñar, digámoslo así, la relación conyugal indefectible. Por eso no hay divorcio en la Iglesia Católica, ¿no? Porque se dice que Jesús declaró que el matrimonio es indisoluble. Bueno, pero lo que hay que preguntarse no es si realmente hizo eso Jesús o no lo hizo, y cómo se puede aplicar hoy en día. Ese no es nuestro asunto ahora. Lo que está diciendo Jesús es algo muy importante, porque la intención de Jesús no es simplemente hacer una declaración o decretar que legalmente el matrimonio es indisoluble. Eso no le interesa a Jesús en primer término. Lo que le interesa es proteger a la mujer, diciéndole al varón, pues no la puedes repudiar. O sea, tu deber como esposo es cuidarla, protegerla, ayudarla, como precisamente dice el libro del Génesis cuando habla de la vinculación originaria entre hombre y mujer, en aquel relato mitológico precioso de la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán, que no es que sea un cuentito, sino que es un mito lleno de símbolos muy importantes, símbolos antropológicos de la relación entre el yo y el tú. Es una relación de igualdad, una relación, yo diría que más que de igualdad, de equidad, porque se establece claramente la diferencia. No son iguales el hombre y la mujer, pero sí en su relación debe haber una total y absoluta equidad. Iguales en dignidad, aunque diferentes en su persona, pero igualmente dignos, igualmente sujetos de respeto, de reconocimiento. Eso es lo que dice ese texto del Génesis, eso es lo que enseña. Entonces Jesús remite a estos legalistas a ese texto. Y entonces declara indisoluble el matrimonio para proteger a la mujer. Esa es la intención de Jesús. Hoy día, pues, algunos trasnochados, ¿verdad?, de la Iglesia Católica sobre todo, por ejemplo, quieren aplicar a rajatabla esa enseñanza de Jesús, ¿no? Y dicen, no, pues es que el matrimonio es indisoluble, y entonces, pues si a ti, mujer, el varón resulta que ahora es borracho, pendenciero, mujeriego, violento, pues es tu cruz y pues te aguantas porque es lo que te tocó, ¿no? Ya cuando te vayas al cielo, pues ya Dios allá te dará tu premio. Eso es una estupidez, eso no es lo que quiere Jesús. Lo que quiere Jesús es proteger al débil. Si hoy, vamos a hacer una aplicación al hoy, ¿no? Lo queremos aplicar a las relaciones conyugales, pues seguramente Jesús estaría de acuerdo en que una mujer que es violentada, que es denigrada, violentada en cualquier sentido en su relación conyugal, tiene totalmente el derecho, incluso el deber
de separarse de ese energúmeno e incluso de rehacer su vida. Pues lo que debe de importar, y sobre todo para los cristianos, pues católicos o lo que sea, pues es lo que quiere Jesús. Pues dicen que son cristianos, ¿no? Pues siguen a Jesús. Si hay que ir a la intención original de Jesús, la intención es proteger siempre al ser humano, sobre todo al débil. Jesús iba a querer que la persona se mantuviera en una relación que es de total violencia, de daño psicológico, físico, nada más porque pues es que la ley dice, pues si Jesús se la pasó rompiendo leyes con tal de defender a los seres humanos, y aquí luego sus seguidores quieren enmendarle la plana a Jesús, ¿no? Y volver precisamente a lo que Jesús, contra lo que Jesús luchó, a una religiosidad basada en el cumplimiento de normas y de reglas. Absurdo. Jesús siguió siendo provocador en el tema de la relación con las mujeres. Hay una escena en la cual Jesús está comiendo en la casa, además, está comiendo en la casa de publicanos. Y dice así el texto: estaba Jesús comiendo en la casa de publicanos y pecadores. O sea, los publicanos eran cobradores de impuestos, que el imperio eran judíos, pero contratados por Roma para que cobraran los impuestos. Eso era una verdadera afrenta para el pueblo de Israel. Entonces eran odiados y considerados de los peores pecadores y traidores a Dios y al pueblo. Esos eran los publicanos. Pero eso sí, tenían su buena lana, porque pues cobraban impuestos y se quedaban con una buena tajada. Eran explotadores de su propio pueblo. Pues Jesús está comiendo en casa de publicanos y está comiendo en casa de pecadores. Y entonces ahí está muy contento Jesús comiendo. Y entonces una mujer dice, así lo describe el texto, una mujer hace un gesto inusitado. Es cierto que las mujeres pues, eran quienes cuando llegaba un huésped a una casa lavaban sus pies, no era porque les apestaran, sino era porque era un gesto de deferencia para el huésped, era como un gesto de bienvenida, ¿no? Las mujeres eran, o si había esclavos, los esclavos, eran quienes lavaban los pies y después pues se los secaban con una toallita y ya está. Pero hay una mujer que hace algo, que claro que esto nunca, si ustedes van alguna vez, o no sé si acostumbren, ir a misa, un servicio religioso, pero si alguna vez les toca este texto en donde se narra este pasaje, nunca van a escuchar que el cura o el pastor o quien sea diga lo que yo les voy a decir, porque pues no conviene para la buena fama de Jesús. Una mujer seca o enjuga, digámoslo así, los pies de Jesús con sus cabellos. Las únicas que hacían eso eran las prostitutas con sus clientes. O sea, les lavaban los pies y se los secaban no con una toalla, sino con sus propios cabellos. Los cabellos de la mujer eran considerados un signo de erotismo. Como hoy, pues sigue siendo, ¿no? El cabello es muy bonito, muy atractivo. Bueno, pero en aquella cultura, las prostitutas utilizaban el cabello muy largo porque pues demostraba mayor sensualidad, digámoslo así. Entonces, imagínense ustedes el escándalo que eso sucede cuando Jesús permite que una prostituta no solo lo toque, sino que enjugue, ¿cómo se dice? Sí, enjugue sus cabellos, los seque, los limpie con sus cabellos.
Y él era, como les vuelvo a repetir, un rabino. Era, y de hecho el mismo texto lo dice, y si este fuera verdaderamente un profeta, sabría qué clase de mujer es esa que lo está tocando. Y Jesús sabe quién lo está tocando, claro que lo sabe. Pero Jesús tiene una libertad total y absoluta. No está en un contexto, en un prostíbulo. No es que Jesús esté yendo a utilizar los servicios de una prostituta, pero es que esa mujer es ante todo un ser humano. Y eso es lo que le importa a Jesús. Para Jesús lo que importa es la persona. Para Jesús un pecador es ante todo una persona, no un pecador. Es vamos a decirlo con un lenguaje moderno, una persona en condición de pecado. Pero ante todo es una persona. Y eso es lo que le importa a Jesús. La pedagogía de Jesús es esa. Primero acoge, primero recibe, sin condición alguna. Ya después lo que la persona descubra que tenga que cambiar o no tenga que cambiar, pues es cosa suya. Pero a Jesús lo que le interesa es que se sepa acogida, amada, recibida. No importa su condición, no importa, eso no le importa a Jesús. A Jesús no le importa si son de otra religión, no le importa si son prostitutas, no le importa si son pobres, no le importa si son enfermos. Él los toca, los recibe, los ama, los hace saber amados. Después se suscitan cosas maravillosas según los evangelios. Al contacto con Jesús y con ese amor, porque no solo es el amor, fíjense, quiero que eso quede como muy claro, no solo es el amor de una persona hacia otra, un amor humano, dado que Jesús es representante de Dios, entonces lo que hace Jesús, lo hace Dios. Entonces, en el fondo, que Jesús coma en la casa de pecadores y publicanos y acoja, incluso reciba con agrado el cariño de una prostituta, está revelando que Dios no hace, como dirá después otro texto del Nuevo Testamento, Dios no hace acepción de personas. No lo hace. Y eso es algo que todavía hoy los cristianos no acaban de entender. No lo acaban de entender porque ellos excluyen a medio mundo. Pues si andan con el dedito flamígero por todos lados, este pecador, este es este es el otro, lo demás allá, se va a condenar, se va a ir al infierno, solo nosotros. Cuando Jesús fue totalmente inclusivo, totalmente abierto. Entonces, sin duda, otro dato, ya con esto termino para que tengan ustedes un poquito de tiempo de hacer su lectura. Otro dato muy interesante es el siguiente. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en la iconografía cristiana, ¿no? Sobre todo en la llamada Última Cena, ¿no? Vemos ahí 12 varoncitos muy cucos al lado de Jesús. Y nadie más. Ahí están, ellos 12 ahí alrededor de Jesús. Y ya. Eso da una idea muy clara de que Jesús solo se rodeaba de varones, de que los varones eran los importantes para Jesús. Y eso es una total y absoluta mentira. No es cierto. Jesús, como hoy sigue sucediendo, como hoy sigue sucediendo, hay muchas más mujeres que siguen a Jesús que varones. Muchas más mujeres empeñadas en proseguir el movimiento de Jesús que varones. Pero los varones ya se secuestraron los puestos directivos, ¿no? Ellos son los que mandan, ellos son los que ordenan, y la mujer, pues órale, a obedecer y ayudar, pues órale, ayúdale al párroco, ayúdale al pastor, pero tú no puedes tomar decisiones, tú no puedes conducir una comunidad. ¿Por qué? Porque Jesús solo eligió varones
No es cierto eso. No es cierto, eso es una gran mentira. En las comunidades primitivas, y de esto consta, no estoy inventando nada, consta ahí, historiográficamente, consta que en las primeras comunidades cristianas había muchas mujeres como, digamos, directoras o no sé cómo llamarle, como conductoras de los destinos de las comunidades. No solo estaban allí para tejerle, para coserle las ropas y remendárselas a los varones, no, estaban allí para dirigir a la comunidad, eran auténticas dirigentes de la comunidad. Una de las más famosas, María Magdalena. María Magdalena, incluso, bueno, no ha sido muy bien recibida ese nombramiento que se le ha dado, y se lo dio en la Iglesia Católica, qué curioso. Se le llama apóstol entre los apóstoles a María Magdalena. O sea, fue un apóstol, un personaje importantísimo, dirigente de comunidades, era venerada María Magdalena. Tan es así que, por ejemplo, los relatos de la resurrección de Jesús, ya no estamos hablando ahorita ya del Jesús histórico, estamos hablando de la comunidad posterior a la muerte de Jesús, que afirma que Jesús, pues sí murió, pero resucitó, está vivo, pues. Y entonces, uno de los relatos de la resurrección nos dice que Jesús nombró a María Magdalena como la primera receptora de la noticia de su resurrección. No varones. Y esto debe tener un trasfondo histórico de reconocimiento de la importancia de Magdalena como apóstol, como enviada para comunicar la buena noticia de Jesús, para continuar su movimiento. Porque si no, la iglesia no lo hubiera puesto, los cristianos no hubieran puesto este dato. Pues era escandaloso que el maestro se hubiera parecido primero a una mujer que a un varón. Pero yo creo que el dato era tan fuerte, tan evidente, el recuerdo de Magdalena era tan fuerte en las comunidades, que no pudieron obviar o omitir ese dato. Y entonces por eso Magdalena aparece como la primera destinataria de las manifestaciones de Jesús resucitado. Y así hay otras evidencias de mujeres que eran dirigentes de diversas comunidades cristianas. Se acusa mucho a Pablo, por ejemplo, a San Pablo, de misógino, porque hay algunos textos que, por cierto, no escribió Pablo, pero se le atribuyen a Pablo, en los cuales habla que la mujer debe someterse al varón y que no debe hablar, y que esos textos no los escribió Pablo. Pues estaría loco Pablo de plano o era esquizofrénico porque resulta que hay otros textos que esos sí seguramente son de Pablo, en los cuales él nombra mujeres para que dirijan a sus comunidades. Pablo llegaba, fundaba una comunidad y dejaba a alguien encargado y después él se iba para seguir fundando comunidades. Y en muchas de esas comunidades nombra mujeres y las llama apóstoles. ¿En dónde quedaron esas mujeres en los retratos, bueno, los retratos, en las representaciones de la última cena? Están. ¿Sí creen que Jesús las excluyó y les dijo, vengan solo ustedes 12 porque ustedes son mis cuácharas? Y como son varones, pues entonces ustedes sí los invito a cenar. Pues, de plano estaba chalado Jesús. Primero se deja acariciar por una prostituta y luego no les deja que entren a la última cena, por favor, lo más ridículo del mundo. En fin, yo solo quería como contextualizar un poquito esto porque me interesa mucho, a partir de esto que hemos platicado y de la lectura que van a encontrar ahí en Teams, a mí me gustaría que me hicieran un escrito reflexivo, el propósito de este día
de la mujer, sobre la forma en la que ustedes creen que estos valores, esta actitud de Jesús, esta manera de vivir de Jesús con relación a las mujeres, puede hoy abonar, ayudar, colaborar, digamos, con la lucha que hoy está en pie para seguir buscando la equidad y defender los derechos de la mujer. Entonces ese es el trabajo que quiero que ustedes me presenten como entregable. Pero no dejen de leer el texto. Es un texto un poquito largo, lo reconozco. Entonces, yo les doy la posibilidad de que trabajen en binas para que se repartan la lectura o la comenten, en fin, como ustedes quieran. O sea, yo no tengo problema, pero sí sé que el texto está un poquitín largo. Es el capítulo número 8 de un libro maravilloso que yo les recomiendo mucho. Si se interesan por conocer más a Jesús, es un libro que escribió un cura, sí es un cura, católico, sí, pero es una chulada de escritor, de estudioso, muy crítico con la iglesia, ha tenido muchos problemas por eso. Escribió un libro que hoy encuentran ustedes en internet, porque él ya todavía vive él, pero ya ha liberado su licencia o como se llame, y lo encuentran en internet y se llama Jesús, Aproximación Histórica. Se llama el libro, del cual está tomada la lectura que yo les pongo. El autor se llama José Antonio Pagola. Si les interesa de veras conocer un poquito más a Jesús, es un libro que les recomiendo mucho. Bueno, este capítulo pertenece a ese libro. Entonces, lean ustedes, por favor, el texto, con lo que hemos platicado aquí también, pues ya tendrán ustedes el material para elaborar su entrega. ¿Ok? ¿Qué tenemos todavía? Que terminamos al cuarto para las 9, ¿verdad? Bueno, pues todavía